La noche cae, las sombras se alargan, y en la morgue, donde la muerte debería ser el final, algo sigue despierto. Cadáveres que susurran en la oscuridad, cuerpos que abren los ojos, pasillos donde el tiempo se detiene y los muertos caminan. Hoy te traigo 3 historias escalofriantes de la morgue, donde la línea entre la vida y la muerte es más delgada de lo que crees. ¿Estás listo para escuchar lo que nadie se atreve a contar? Pero antes de empezar, si eres amante del terror, suscríbete a este canal, activa la campanita para no perderte ningún relato escalofriante, y deja tu like si quieres más historias aterradoras. Apaga las luces, ponte los audífonos, y prepárate. No mires atrás. Bienvenido a la morgue del horror. Carlos Montenegro llevaba 20 años trabajando en la morgue del Hospital Central. A lo largo de su carrera, había desarrollado una especie de insensibilidad hacia la muerte. Era simplemente un proceso más de la vida, una consecuencia inevitable. Ya no sentía miedo ni inquietud al estar rodeado de cadáveres, para él, eran solo cuerpos inertes. Sin embargo, la noche en que ingresaron el cadáver de Raúl Méndez, todo cambió. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el cuerpo llegó a la morgue. La causa de muerte oficial era suicidio, intoxicación por veneno. Pero lo que más llamó la atención de Carlos fue el informe policial. Decía que los vecinos de Méndez habían llamado a emergencias tras escuchar gritos aterradores en su departamento. El operador del 911 grabó la última llamada de Raúl antes de morir. «Me sigue, por favor, no es humano, me va a matar, no lo dejen entrar». Después, solo se escucharon jadeos, un crujido, y silencio. Carlos no era un hombre supersticioso, pero algo en ese informe lo incomodó. Aún así, hizo su trabajo. Encendió su grabadora y comenzó la autopsia. Hombre de aproximadamente 32 años, complexión media, causa aparente de muerte, envenenamiento. Tomó el bisturí y realizó el primer corte en el pecho. Entonces, sintió un escalofrío. La temperatura en la sala bajó de golpe. Carlos se frotó los brazos, extrañado. El sistema de refrigeración de la morgue siempre mantenía una temperatura estable, pero ahora el aire estaba gélido. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. «Ayúdame». Carlos dejó caer el bisturí. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie. Su respiración se volvió pesada. Trató de convencerse de que solo era su imaginación. Retomó su trabajo, pero entonces el susurro volvió. No debía abrir la puerta. Carlos sintió un escalofrío helado recorriendo su espalda. La voz era débil, pero clara. Entonces, ocurrió algo aún más aterrador. Los labios del cadáver se movieron. Carlos sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Esto no es real, esto no es real», murmuró. Pero entonces, las luces comenzaron a parpadear. Un sonido metálico rompió el silencio. La cámara refrigerada se abrió sola. Carlos giró lentamente la cabeza y vio algo que lo dejó paralizado. Las bandejas donde reposaban los demás cadáveres comenzaron a vibrar. Las sábanas que cubrían los cuerpos se deslizaron al suelo. Los muertos se estaban levantando. Uno a uno, los cadáveres comenzaron a sentarse en sus bandejas, con los ojos abiertos y vidriosos. Carlos intentó correr, pero una mano helada le sujetó la muñeca. Raúl Méndez lo miraba fijamente. «Él viene por ti», susurró. Carlos sintió como algo frío y viscoso se deslizaba por su espalda. Antes de que pudiera gritar, las luces se apagaron por completo. A la mañana siguiente, los empleados encontraron su cadáver en la misma mesa de autopsias. Tenía los ojos abiertos, y una expresión de terror absoluto en su rostro. Alicia Ortega nunca tuvo miedo a los cadáveres. Como estudiante de medicina, siempre pensó que la muerte era solo un fenómeno biológico. Por eso, cuando consiguió un trabajo nocturno en la morgue del hospital, no dudó en aceptarlo. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes. Pero en su segunda semana, comenzó a notar cosas extrañas. Las luces parpadeaban sin razón. Las herramientas quirúrgicas desaparecían y luego aparecían en otro lugar. Y lo peor, sentía que la observaban. Una noche,
mientras revisaba los registros, vio algo que la hizo congelarse. Uno de los cadáveres tenía su mismo nombre, Alicia Gómez Ortega. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No, esto debe ser un error, pensó. Con manos temblorosas, revisó la ficha del cuerpo. La fecha de ingreso era, el día siguiente. De repente, sintió un escalofrío. Levantó la vista y su sangre se heló. El cadáver estaba, mirándola. Sus ojos estaban abiertos, fijos en ella. Alicia retrocedió lentamente. Los ojos del muerto la seguían. De repente, las luces se apagaron. El silencio en la morgue era absoluto. Un ruido húmedo se escuchó en la oscuridad. Era como si alguien se arrastrara por el suelo. Alicia intentó encontrar su linterna, pero sus manos temblaban demasiado. Entonces sintió algo, una respiración en su nuca. Se giró lentamente. Y vio su propio rostro reflejado en los ojos del cadáver. No pudo gritar. A la mañana siguiente, la encontraron en el suelo, murmurando sin sentido. Pero cuando revisaron la bandeja donde estaba el cadáver, no había nada. Solo una nota escrita con sangre. Nos vemos pronto, Alicia. El Hospital Santa Margarita tenía un ala abandonada en su morgue. Era una zona subterránea donde se almacenaban los cuerpos no reclamados. Con el tiempo, los empleados dejaron de usarla. Decían que en ese lugar ocurrían cosas que no podían explicarse. Pero Luis, un joven residente de medicina, no creía en esas tonterías. Una noche, decidió bajar y comprobarlo por sí mismo. Las escaleras que conducían a la morgue subterránea estaban cubiertas de polvo y moho. Cuando llegó, encendió su linterna. El lugar estaba lleno de bandejas de acero con cuerpos cubiertos por sábanas viejas. El silencio era absoluto. Hasta que escuchó una risa infantil. Luis sintió un escalofrío. ¿Un niño aquí? Vio una pequeña figura corriendo entre las sombras. «Hola», llamó, sintiendo un nudo en el estómago. Pero no hubo respuesta. Entonces, las bandejas comenzaron a moverse. Las sábanas se deslizaron lentamente. Los cuerpos comenzaron a sentarse. Luis intentó correr, pero la puerta se cerró de golpe. Detrás de él, una voz infantil susurró. «Tú también te quedarás aquí». La linterna de Luis parpadeó. Y luego, se apagó. A la mañana siguiente, fueron a buscarlo. No encontraron su cuerpo. Solo su bata colgada en una bandeja. Y, en la pared, escrito con sangre: «Ayúdame».